Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 121. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes, link del Discord del canal y fic en la descripción. Quien apareció ante Alexander, Loia y las dos muchachas era un cúmulo de rocas con forma humanoide. Esa fue la primera impresión que tuvieron al verlo, una impresión que se hizo más fuerte a medida que el misterioso extraño se acercaba a ellos. Con cada paso, un eco seco resonaba por todo el pasillo. El movimiento de su cuerpo producía los mismos sonidos de fricción que se obtendrían al frotar dos piedras entre sí. Y parecía que eso era exactamente lo que estaba sucediendo, considerando el rastro de migas y suciedad que dejaba a su paso. Los trozos de piedra que formaban su cuerpo eran de distintos tamaños según la función que cumplían. El torso y las piernas contenían las piezas más grandes, mientras que los apéndices más delicados, como las manos y los dedos, parecían hechos de guijarros. Su apariencia compuesta le daba cierto parecido con las muñecas que usaban los diseñadores de moda, pero aquellas eran limpias y suaves, a diferencia del golem que daba un paso difícil tras otro. De hecho, su cabeza no tenía la forma de un humano. Parecía simplemente otra losa de piedra pegada a ese cuerpo abigarrado. Irónicamente, esa misma cabeza ostentaba el único detalle sofisticado de toda la pieza, un único ojo gigante tallado en el centro de la cara. Pero era solo un grabado, no se movía ni contribuía a que el conjunto fuera menos extraño. 4, no, sois más. La cabeza giró, provocando un chirrido en el casco. No todos sois humanos. ¿Qué formación tan extraña tenemos aquí? Era la voz cavernosa de un hombre que parecía expresar sus pensamientos. La razón por la que no estaba seguro era porque las palabras no emanaban del propio golem. Cada frase venía de un ángulo diferente, pero siempre de algún rincón oscuro de la habitación en la que todos estaban. Esto hizo que los maestros y los sirvientes giraran la cabeza varias veces, pero al final no hubo duda de que quien se dirigía a ellos era la extraña marioneta. Al mismo tiempo, intercambiaron miradas inseguras entre ellos. ¿Qué deberían hacer? ¿Huir? Aún quedaban 3 puertas abiertas por las que podían escapar, pero sin ningún lugar a donde ir, estarían desperdiciando el resultado de sus esfuerzos. ¿Luchar? Un ejército de espectros los observaba fijamente, caminando unos metros detrás de su líder. Cada vez más de ellos atravesaban la vieja puerta sin un final a la vista. Aunque sus siluetas estaban más claramente definidas, la forma en que se movían mecánicamente los hacía más inertes que el golem que los precedía. Era como si caminaran como uno solo, un vasto enjambre con una sola mente. Y números que convertirían cualquier enfrentamiento en una batalla de desgaste en el mejor de los casos. Por ahora, no dieron señales de atacar. En lugar de desperdiciar su energía más de lo que ya lo habían hecho, lo mejor para los maestros era esperar y ver qué podía traerles este encuentro. Al saberlo, los ojos de Alexander se centraron en el golem cojeando. Era casi patético ver cómo su sucia capa se arrastraba por el suelo o cómo el casco oxidado no encajaba bien en la lápida y se balanceaba ligeramente. Pero el simple hecho de que pareciera tan fuera de lugar en ese mundo extraño era razón suficiente para no bajar la guardia. Bueno, el hombre de piedra se detuvo a unos 20 metros de su grupo. ¿No vas a decir nada? Hablabas mucho más cuando corrías. Por otra parte, si no tienes ganas de hablar, puedo entablar una conversación yo solo. Soy bastante bueno en eso. Creo que puedes perdonarnos por quedarnos un poco sin palabras, dijo Silvelune. No parecía saber si debería estar desconcertada o no impresionada. Ah, entonces tienes lengua. Pero eso no es suficiente. Incluso yo puedo inventar esa respuesta. No estoy aquí para tu entretenimiento, se quejó ella. Jejejeje. Cuando el golem se rió, sonó como si la grava se estuviera derramando sobre el suelo. Ya veremos sobre eso. Todo este tiempo nos hemos estado preguntando a quién podríamos enfrentarnos. Alexander vio el objeto en la mano del hombre de piedra y frunció el ceño. Pero tú eres solo otra creación de Iván Pedilefei, ¿no? Un peón creado para supervisar este lugar. O tal vez eres el hombre en persona, jugando a fingir una vez más. Loia podía entender lo que quería decir. No había forma de que los dos no reconocieran la lanza en la mano del golem. Era exactamente la misma que había usado Iván durante su ataque contra el grupo de Alexander, hasta las muescas dejadas por Fuga.
En ese momento, el señor del laberinto la estaba usando como bastón para avanzar, pero la forma en que la sostenía parecía demasiado natural. Alexander, Loia y Bruno no se habían topado con los golems del tesoro durante su viaje a la entrada del arca. Aún así, se habían enterado de las muchas creaciones que Iván había creado durante esta batalla. Si esa marioneta terrenal era parte de la galería, eso sin duda ayudaría a entender lo que había sucedido hasta ahora, pero el golem echó la cabeza hacia atrás y se rió estruendosamente. ¿Iván quién? Ja 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 ja. Esta vez sonó más como un desprendimiento de rocas. No tengo idea de lo que estás escupiendo, pero eso es algo bueno. Sí, te lo agradezco mucho. Jejejeje. Alex, no creo que esté mintiendo, susurró Loia a su lado. Sus ojos también estaban fijos en el recién llegado, pero parecía en conflicto. Su aura es completamente diferente a la de Pedilefei. Tampoco es lo mismo que un muñeco o un golem. Es solo. Ah, ¿sí? Alguien aquí tiene buena vista. El lancero de piedra dio un paso adelante, e inmediatamente todo su ejército dio un paso con él. Si no es artificial, supongo que es algo más intangible. Alexander se paró frente a Loia. ¿Espíritu de la naturaleza? ¿O es como los otros espectros? No, es completamente diferente. Es más normal. Sacudió la cabeza. Su presencia es extraña, pero lo que hay dentro es simplemente humano. Un fantasma humano. ¿Un fantasma? El golem inclinó la cabeza. De nuevo se oyó el clink metálico de su casco. ¿Lo soy ahora? ¿Lo soy? Dio otro paso y su corte lo siguió. Los fugitivos en el centro del salón se acercaron al borde. Berserker Black parecía estar listo para atacar a sus enemigos, lo que solo contuvo a Silvelune, consciente de que debería ser un último recurso. Sin embargo, frente a la excentricidad de su oponente, junto con lo que habían tenido que enfrentar hasta ahora, casi todos en su grupo esperaban que su último recurso fuera el único. Cuéntame más. El que lo decía era el lancero que volvió la cara hacia Loia. Quiero saber más. Entrétenme con tu pequeña explicación y veamos de qué estás hecho. No podemos adivinar mucho con solo mirar un montón de rocas. Por su parte, no era la primera vez que Alexander trataba con un lunático. Si tanto te gusta hablar, ¿qué tal si respondes primero a nuestras preguntas? Por ejemplo, ¿dónde encontraste esa lanza que llevas contigo? Esto. ¿Qué, lo quieres? No lo voy a regalar, es mío. Se rió entre dientes. Bueno, lo encontré tirado por ahí. Alguien ha estado tirando basura dentro de la torre, y justo en el momento en que todo se está volviendo extraño. Dicho esto, estoy realmente feliz de haberlo recogido, no puedes imaginar lo bien que se siente tener algo en tus manos nuevamente. Bueno, no es como si realmente pudiera sentirlo, ya que no tengo manos. Ja 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 ja. Como era de esperar, soltó muchas más palabras de las que tenía que soltar si se le daba la oportunidad. Sin embargo, de repente, el hombre de piedra golpeó el suelo con la culata de su lanza. Su risa desapareció. Con un sonido seco y chirriante, su cabeza se volvió hacia Alexander. El aire dentro de la sala cambió. En realidad, ¿quién te permitió hacer preguntas, eh? Su mano se cerró alrededor de su arma, haciendo que cayeran pedacitos de polvo y mugre. No cruzaste mi puerta, te descontrolaste dentro de mi casa, dejaste tu desorden por todas partes, y ahora tienes el descaro de interrogarme. Eso me gusta. Pero no me gusta. No puedes decir que has dado un mejor ejemplo, replicó Silvelune. Si quieres comportarte como si fueras el dueño del lugar, la formalidad más básica sería presentarte, ¿no te parece? Presentar. Pues sí, así es como se hacen las cosas, ¿no? Ahora recuerdo, la lápida dio un giro de tricentésimo sexagésimo y blandió su lanza. Soy el señor de este lugar. Y eso es todo lo que sé, jejejeje. Es como dijo la niña, soy un espíritu. Y esta es mi tumba. Eso me convierte en su guardián. La he estado protegiendo durante mucho tiempo. De hecho, creo que siempre he estado aquí. Aunque tal vez no. De hecho, no puedo decir cuánto tiempo ha pasado. Tal vez 1 año, tal vez 100. O tal vez cualquier número que sea mayor que ese. O tal vez nací aquí y nunca hubo otro lugar donde estar. Sí, eso tiene que ser, ja. Eso puede ser cierto. María se cruzó de brazos. Como venimos de fuera, definitivamente hay otro lugar. Eso dices tú, pero yo no recuerdo nada parecido. El guardián golpeó el suelo con su bastón improvisado. Bueno, lo recuerdo, y esa es toda la prueba que necesito. María sacó la lengua. ¿Pero eres real? Por supuesto que soy real. Dice el delirio.
Se rió un poco más, pero nadie aquí podía compartir su hilaridad. La atmósfera de este lugar cambió de nuevo. De alguna manera se sentía como si algo estuviera presionando sobre sus hombros. En realidad, eso es lo que vine a averiguar, hubo una conmoción y simplemente no paraba, así que vine a echar un vistazo a mis pequeños invitados y ver si son reales o si los inventé. No es la primera vez, ya sabes, de vez en cuando, veo gente pero no están aquí, soy el único aquí, el único. ¿Enviarías tus tropas y nos perseguirías incluso cuando no crees que seamos reales? Dijo Alexander. La realidad o la fantasía no cambian mi forma de ser, mi tarea sigue siendo la misma. Después de todo, soy el guardián de este lugar. Los reflejos de mi soledad son tan intrusivos como los verdaderos saqueadores y ladrones. Y no es que tenga mucho más que hacer, el ojo tallado recorrió la habitación, recorriéndolos a todos hasta detenerse de nuevo en Alexander. Por otra parte, admito que nunca he oído hablar de ningún Iván Pedilefei, sea lo que sea. Y aunque entiendo tus palabras, hablas un idioma curioso. Y la forma en que persistes, podría ser. El guardián dio un paso adelante. Los espectros que lo seguían querían seguir su ejemplo, pero se quedaron paralizados cuando su líder levantó el brazo para prohibirles el paso. Se acercaba solo. Alexander tuvo que hacer lo mismo y contener la hostilidad de sus propios aliados. El guardián se dirigía hacia él específicamente, vacilando y cojeando a lo largo del camino, pero con una determinación firme que le permitía caminar a un ritmo normal. Alexander lo esperaba. Sinceramente, no tenía ni idea de lo que ese hombre tenía en mente. Con lo enrevesado que podía ser su discurso, tal vez nada de lo que les había dicho fuera verdad. Sin embargo, hasta que no mostró una clara señal de hostilidad, Alexander consideró que las negociaciones seguían en curso. Y por ahora, el guardián solo se acercaba y le tendía la mano. Muéstrame tu cara. Un susurro subterráneo. ... Alejandro no se movió. Aunque estaba en guardia, le permitió acercarse lo más que necesitaba y alcanzar su rostro. Una mano de grava y tierra le tocó la mejilla, una sensación muy fría. Era completamente inorgánica a pesar de su apariencia de vida. Esta proximidad también llenó la nariz de Alexander con el olor del guardián. Además del obvio olor a tierra, había humedad, óxido, moho y polvo. Todos los olores que compartía con su guarida, olores que recordaban al enclaustramiento y al abandono. Sí, su lanza cayó al suelo. El guardián se pasaba las dos manos por el rostro. Su minuciosidad obligó a Alexander a cerrar los ojos, pero podía sentir con precisión cómo cada dedo acariciaba y preguntaba. Sí, así es como se ve un rostro humano. Ahora lo recuerdo. De inmediato, un cambio silencioso pero perceptible se produjo en el interior del salón. Se trataba de los espectros que esperaban como centinelas. Su apariencia había cambiado. Aunque todavía parecían sombras con poca sustancia, sus contornos eran más claros y sus rasgos más definidos. La ropa que vestían, las armas que portaban y sus rostros ahora estaban modelados con más detalles, aunque no hasta el punto de que cada espectro pudiera destacar individualmente. Mientras se producía esta transformación silenciosa, el general de piedra seguía jugando con las mejillas y las orejas de Alejandro. Creía que no eras capaz de sentir a través de tus manos, dijo Alexander, arriesgándose a comer un poco de tierra para preguntar. Si quieres, es lo mismo que si pudieras, ¿no? Para mí, que no tengo ojos, y para este lugar que no tiene luz, saber es la esencia y saber es lo que queremos. Después de terminar con el rostro, el guardián extendió su exploración al resto del cuerpo de Alexander. Se dio unas palmaditas en los brazos, el pecho y siguió el contorno general de su cuerpo. Sin duda, había entusiasmo en la forma en que satisfacía su curiosidad, pero eso se veía empañado por un sentimiento más solemne. O tal vez la imaginación de Alexander estaba compensando la falta de expresividad de su oponente. Dicho esto, Alexander dio un paso atrás cuando la mano áspera y fría estaba a punto de inspeccionar una zona más personal. Con un chasquido de su lengua, el guardián se dio la vuelta y cojeó hacia otra persona. Ni siquiera le prestó atención al oía, para bien, ya que Alexander no habría permitido que su seguridad estuviera en esas manos caprichosas. En cambio, el siguiente objetivo de la curiosidad del hombre de piedra resultó ser María Argas. Naturalmente, eso no les sentó bien a sus amigos, pero la chica se mantuvo allí sin miedo. Bue. Su rostro estaba agarrado entre dos manos. La curiosidad del guardián era más brutal esta vez. Estaba manipulando su rostro como si fuera masa. A pesar de eso, María comenzó a hacer preguntas. Dime, ¿tienes una familia de gusanos viviendo dentro de ti? ¿O te gusta estar hecha de un tipo específico de tierra?
También vas a tocarme por todas partes. Oye, no me metas los dedos en la boca. Este es más atrevido. Renunció a investigarla más. Sin embargo, su enfoque brusco provocó la preocupación de algunos de los que estaban cerca de él. Berserker de negro manifestó su voluntad de aplastarlo en pedazos de la manera habitual. Esto hizo que la cabeza del guardián se volviera hacia él con lo que podría suponerse que era más curiosidad. De hecho, eligió al gigante plateado como su próximo objeto de estudio y caminó casualmente hacia él. Por algún milagro, el sirviente no lo destruyó instantáneamente. Tal vez Berserker estaba confundido por la falta de malas intenciones dentro de esa marioneta de tierra. El guardián se dio un pequeño golpecito en el abdomen, antes de golpear la piel dura como si fuera una puerta. «Eres un tipo grande, ¿no? De alguna manera, esto me resulta familiar». Y eso fue todo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia Alexander. «Ahora que ya te has divertido, ¿no te parece justo que a cambio satisfagas un poco nuestra curiosidad?», preguntó el líder de la facción negra. «Si pudieras contarnos más sobre este lugar y nuestra situación, te lo agradeceríamos enormemente». «¿Quién sabe?». El guardián se encogió de hombros. «Yo no. No sé nada en absoluto. No creo que tuvieras nada que perder por... Ah, espera, hay una cosa que sé con certeza». Ahora que estaban uno al lado del otro de nuevo, el guardián pasó su brazo por los hombros de Alexander de una manera demasiado amistosa. «Ustedes son reales, de verdad, muy sinceros. No hay duda al respecto». Su actitud seguía siendo traviesa y despreocupada, pero al menos parecía que estaban empezando a encontrar un punto en común. Con un poco más de trabajo y una muestra de buena fe, los amos y los sirvientes de Black deberían poder conseguir lo que quieren de él. Sin embargo, justo cuando Alexander estaba pensando eso, el brazo que lo abrazaba afectuosamente se enroscó alrededor de su cuello. No pudo gritar ni decir nada. Tenía la garganta apretada. El guardián lo obligó a agacharse. «GHH. Eso no servirá. No servirá en absoluto». El aire tembló dentro del salón del Rey del Polvo. «Si sois reales, debo eliminaros a todos por completo». Los compañeros de Alejandro, por supuesto, reaccionaron rápidamente. Fma se movió más rápido y ya estaba sobre el guardián para destruir su brazo. Su espada se detuvo con el sonido del metal chocando. Nadie supo cuándo el pseudo golem había recogido su lanza. No solo había bloqueado el ataque del shinobi como si nada, sino que procedió a repelerlo con la misma facilidad. Los demás tenían las manos atadas. Aunque el cañón de su metralleta apuntaba al guardián, Loia no podía disparar sin correr el riesgo de golpear también a Alexander. El gigante plateado tampoco podía hacer un trabajo lo suficientemente preciso como para garantizar su seguridad. «¿Estás seguro de que vas a hacer esto?». Alexander hizo todo lo posible por pronunciar esas palabras. «Cuando estás de pie, en medio de nosotros, y tenemos más poder. Estás siendo víctima de un grave malentendido, amigo». Su rostro se volvió hacia Alexander. Aunque estaba grabado con rudeza y poca profundidad, en ese preciso momento su ojo de piedra parecía mirar profundamente a su alma. «En el momento en que yo diga que mueres, mueres». Otro cambio se había producido dentro de la habitación. Estaban completamente rodeados. Originalmente, el ejército de espectros solo había salido de una única puerta, pero ahora las 4 direcciones estaban abarrotadas de sombras que se arrastraban. Su número era más que abrumador. Era simplemente imposible hacer una estimación. Aparte del círculo relativamente pequeño donde se encontraban los maestros y los sirvientes, solo había enemigos. Esto había sucedido antes de que nadie pudiera notarlo, ya sea porque habían estado demasiado concentrados en el Rey del Polvo como para prestarle atención, o porque no habían tenido tiempo para hacerlo en absoluto. En realidad, todo había sucedido demasiado rápido, ¿no? Tal vez la razón por la que ese montón de rocas había venido a charlar con ellos había sido para ganar tiempo, durante el cual había estado moviendo sus piezas. Luchar para salir de allí sería una batalla sangrienta para ellos. No había ningún lugar al que huir ahora. Incluso con varios sirvientes de su lado, su desventaja era demasiado grande. Por otro lado, tenían una cosa a su favor. El maestro del laberinto, el que los estaba presionando contra la pared, estaba parado justo allí. Si él era el que estaba convocando a este ejército, solo necesitaban derrotarlo. Eso era algo que el guardián también sabía. Sin soltar el cuello de Alexander, comenzó a caminar de regreso hacia sus tropas. O bien se trataba de una situación de rehenes o simplemente estaba velando por su propia seguridad. Cualquiera que fuera la razón, Alexander no podía permitirlo. Ser arrastrado hacia esa masa significaba la muerte.
Desafortunadamente, también carecía de herramientas para contener a su guardián. Solo tenía una opción, y por lo tanto desplegó sus cuerdas para envolverlas alrededor del guardián. No era exactamente confiable, pero por casualidad había una columna de piedra no muy lejos de ellos y la usó como ancla para atarlos a ambos en su lugar. Lo que sea que estés intentando, es inútil, dijo el general de piedra con total naturalidad. Puedo matarte. ¿Matarme a mí, un fantasma? ¿Y cómo planeas lograrlo? ¿En serio? ¿Destruir mi cuerpo? Una risa resonó como tierra desmoronada. Si no tienes la determinación de derribar toda la torre, nunca podrás derrotarme. Los espectros avanzaban y el círculo que los rodeaba se reducía. Esperar. En medio de su aproximación silenciosa, se escuchó un grito de María. Había agarrado a Silveluna y la había levantado de nuevo, pero mientras el gigante plateado ya estaba desatando su ira contra sus enemigos, ella avanzó hacia el guardián. No tenéis por qué hacer esto, no somos intrusos, afirmó. No vinimos aquí a robar ni a destruir nada. No somos enemigos. Eso diría un saqueador. Estás en un lugar donde no eres bienvenido, eso es lo que llamamos un intruso. No, las intenciones importan. Chilló. Cualquier tribunal lo tendrá en cuenta, lo sabes. Tiene razón, intervino Loia, que había estado observando las sombras que avanzaban. No sabemos quiénes son ustedes ni siquiera dónde está esto. Todo lo que hemos hecho desde que llegamos aquí fue para sobrevivir. Si la única razón por la que nos matarían es para proteger este lugar, no hay razón para luchar en primer lugar. Es verdad, es verdad. Si estuvieras diciendo la verdad. A pesar de sus ataduras, el guardián logró blandir su lanza rápidamente y repeler a Fma por segunda vez. Te mataré por si acaso. La política de la casa por aquí es no ser indulgente. ¡Qué tontería! Aquí no hay nada que robar. Gruñó María. Oye, no decidas eso por tu cuenta. Eso demuestra que no tienes ojo para el valor de las cosas. No hay lugar más precioso que este. No importa lo que cueste, no importa cuánto tiempo lleve, no permitiré que extraños lo profanen. Como dije, no estamos aquí para hacer nada malo. No nos importa tu tumba ni nada de eso. ¿Qué estás protegiendo? ¿Quién te dio la misión de quedarte ahí y defenderla por toda la eternidad? Eso es, el guardián inclinó la cabeza. No hubo nadie, nunca, nadie, debo proteger, este es nuestro mayor tesoro, no permitiré que nos hagan daño, no otra vez, no hasta que puedan regresar. ¿Quiénes? No mates gente por cosas que ni siquiera puedes recordar. Jejeje. Ja, no puedo recordar, dices. Eres muy graciosa, ¿sabes? No hay nada que pueda recordar, no desde que estoy en este lugar, nada, cuánto tiempo he dormido, quién sabe, cuánto tiempo he estado despierta, ¿a quién le importa? Ja. ¿A quién le importa? Una vez que esto termine, volveré a dormir. O supongo que iré a ver de qué se trata todo este alboroto, incluso si eso está fuera de mi jurisdicción. Jurisdicción. Sus palabras iban haciéndose más lentas, convirtiéndose en un susurro. Estás perdida y sin esperanzas. Sherazade habló en voz baja, de pie junto a su maestro, evaluando a los enemigos que los presionaban. Y seguirás así hasta que te molestes en recordarlo. Ahora lo entiendo, este mundo es tu libro abierto. Una vez hubo una sustancia aquí, la misma esencia que se encuentra en los cimientos de nosotros, los espíritus heroicos. Ha cerrado los ojos, pero aún no ha exhalado su último suspiro. Pareces estar bien informado para ser un intruso. Quizás fuiste mi madre en el pasado, o mi hermana. ¿Una hija? El rey bajó la montaña rió amargamente. Fma se acercó una vez más para liberar a Alexander, pero él se retiró rápidamente antes de llegar a ellos. Se había dado cuenta de que el general estaba dejando la guardia abierta para atacarlo mejor. ¿O eres un extraño insolente que se aferra desesperadamente a pensamientos y fantasías, buscando las palabras secretas para suplicar mi perdón? No soy más que un simple narrador de historias, alguien que reúne las leyendas de los héroes y les concede la eternidad. Aunque el día haya sido robado de tus ojos y tu reino haya sido besado por la noche, debes recordar la luz que una vez viste. ¡Qué tontería! Mis delirios no eran tan tercos ni parlanchines. Y como no tengo oídos, tampoco puedo ignorar tus palabras. El guardián meneó la cabeza. Sin embargo, los pensamientos dentro de su corazón se extendieron por su entorno. El ejército de espectros, una vez una masa desordenada e indistinguible, ganó colores silenciosamente. Ya fuera por la tez de su piel, los tonos vivaces de su ropa o el tinte caliente de su sangre, ya no se sentía bien llamarlos sombras.
Estaba lejos de ser un trabajo perfecto, pero ahora estaban a un paso más del olvido del que habían salido. Gracias a eso, sus expresiones, una vez veladas, ahora rebosaban de vida. La forma en que se movían era menos unificada, su asalto dividido por sus enfoques individuales. Y aunque esas palabras tienen la habilidad de hacerme cosquillas en los nervios, ha pasado tanto tiempo que todavía las disfruto. Ojalá tuviera oídos además de eso, jejejejeje. Un sentimiento que cualquier narrador estaría feliz de recibir. El lanzador asintió gentilmente. Te daremos la paz, si tan solo nos lo permitieras. Imitando a su sirviente, Loía se dirigió a él no con enemistad sino con compasión. Nos arrojaron a este lugar contra nuestra voluntad, nada nos gustaría más que irnos. Tú eres quien tiene el control de este laberinto, ¿no es así? En ese caso, deberías poder sacarnos de allí, afuera. ¿Quién sabe? Yo no, he olvidado el camino, murmuró para sí mismo. Por un momento, el guardián permaneció inerte y no dijo ni una palabra. Casi todas las miradas estaban fijas en él, mientras que su único ojo estaba vuelto hacia la tierra. Alexander todavía estaba en sus garras, incluso todo este tiempo que el hombre de piedra había estado charlando. Debido a su precaria posición, ya estaba usando toda su fuerza para evitar que su guardián escapara. Una tarea que poco a poco se estaba cansando demasiado de llevar a cabo, hasta el punto de que sus dedos sangraban y no podía hablar. Sin embargo, finalmente, Alexander ya no tuvo que agotarse. El guardián dejó de forcejear dentro de los hilos tejidos. Dicho esto, su cuello todavía estaba bajo un estrangulamiento, todavía no era libre. Pasó más tiempo hasta que las batallas dentro de la habitación se detuvieron de repente. Los espectros cedieron en su ataque, aunque eso no impidió que Berserker los siguiera arrasando. Dicho esto, el ejército umbral no se estaba retirando. Solo se habían congelado en sus ataques, esperando solo una orden para terminar lo que habían comenzado. Finalmente, Sylvelune logró que su sirviente se calmara e hiciera lo mismo, lo que permitió que la habitación volviera a quedar en silencio. El ojo examinó a Alexander. Hablabas de una retribución por el servicio, ¿no? Intercambio o comercio equivalente, aquí no existen esas cosas. Por fin, el collar de piedra que rodeaba el cuello de Alexander se aflojó y el guardián lo dejó caer al suelo. Luego, sin esfuerzo, se liberó de sus ataduras y corrió de nuevo a su posición inicial, frente a sus tropas. La velocidad y agilidad con la que se movía contrastaban marcadamente con sus pasos vacilantes de antes. Lo más probable es que los hubiera estado tomando el pelo desde el principio. Alexander respiró profundamente, saboreando el aire que le faltaba, aunque todavía estaba polvoriento. Loía y Assassin corrieron a su lado, pero aparte del dolor en el cuello, no sufrió daños graves. Sin embargo, podría haber sido de otra manera, si no fuera por el enigmático funcionamiento interno de la cabeza de ese hombre. No os dejaré pasar tan fácilmente. Si queréis que os perdonen y os conduzcan hacia adelante, primero debéis pasar una prueba. El rey del polvo soltó su lanza y levantó los brazos frente a él. Uno de vosotros, da un paso adelante y coloca tu cabeza entre mis manos. Aunque no puedo prometeros lo que os sucederá si falláis, jejeje. Nadie se ofreció como voluntario. No hacía falta decirlo. Alexander ya le había dejado jugar con su cara antes, así que no habría mucha diferencia. Pero teniendo en cuenta lo que el guardián había estado a punto de hacerle, no había ninguna garantía de seguridad. Además, aunque él era el que les presentaba una prueba, solo él conocía las reglas. Si se trataba de una simple prueba de confianza, la buena voluntad que Alexander había demostrado antes debería ser más que suficiente. ¡Qué molestia! Acabemos con esto de una vez, suspiró Sylvelune con fuerza. María, ¿puedes llevarme allí, por favor? ¿Eh? Pero Sylvie, podría ser. María, que la llevaba en la espalda, miraba al rey del polvo con incertidumbre. ¿Y si hace que tu cabeza se manche como un tomate? Lo sabremos cuando lo intente. De todos modos, creo que ya hemos pasado suficiente tiempo aquí. Para alguien con mi salud, ya es peligroso quedarse en un lugar tan insalubre. La chica enferma dio algunas patadas débiles a sus amigas para animarla. Necesito vuestra ayuda para moverme de todos modos, así que estaréis conmigo. ¿De acuerdo? Está bien, respondió la chica de cabello negro sin entusiasmo. De acuerdo con el deseo de su amiga, María se acercó al guardián. Mientras Alexander los observaba irse, por un segundo pensó en ocupar su lugar. Pero no estaba dispuesto a arriesgar su vida ni la de Loía en ese momento, no después de lo que le había prometido.
Por lo tanto, fue la persona más vulnerable de su grupo quien se encontró con el guardián y puso su cabeza entre sus palmas abiertas. No pasó nada. El guardián se quedó quieto y no intentó hacer nada divertido. Así transcurrieron unos segundos, sin que nadie dijera ni moviera la lengua. A pesar de la ligera tensión que había en el aire y de la expectación de todos los que lo observaban, el veredicto no tardó en llegar. «Este es el santuario que atrae los sueños de los humanos», retumbó la voz del rey. «Puedo sentirlo dentro de ti, un fuerte deseo y la aspiración de más. Tu deseo brilla sin mancha. Tienes un lugar aquí». Desató el mechón de piedra que rodeaba el rostro de Silvelune. Sin embargo, al momento siguiente, movió su mano hacia la parte superior de su cabeza y comenzó a acariciarla afectuosamente. «Eso es demasiado íntimo. María, llévame de vuelta». La chica enferma no parecía divertida. «Ja ja 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 ja. No hay necesidad de sentirse tímido, les daré tanto cuidado y atención como quieran. O tanto como no quieran, eso es igual de entretenido». La atmósfera alrededor de la habitación se alivió con la carcajada del rey del polvo. «Muy bien, revisaré mi evaluación de ustedes. Se siente bien saber que los humanos todavía están soñando. Tal vez por eso tuve que despertar esta mañana. O tal vez fue la mañana de hace 1000 años. De todos modos, ya que no están completamente fuera de lugar aquí, ustedes serán como mis hermanos y hermanas. Y yo seré su guía». Si eso era todo lo que necesitabas verificar, podrías haber comenzado por ahí. Alexander se frotó el cuello. «No, podría haber empezado por aplastarte bajo mi pie en el momento en que abriste la boca. Menos mal que no estaba de ese humor, ¿eh?» Como prueba de la aprobación del guardián, los espectros que habían estado inundando la sala desaparecieron uno a uno como si nunca hubieran estado allí. Y no fueron los únicos en desaparecer. Las 4 paredes y las puertas que las adornaban, los caminos y luego los pilares. El salón del rey de la montaña estaba siendo devorado por la oscuridad. Se encogió a su alrededor hasta que se encontraron dentro de un corredor lo suficientemente grande para su grupo. «Lamentablemente, no puedo guiarte fuera de la torre», el guardián negó con la cabeza. «Honestamente, nunca lo he intentado antes. No sé cómo has encontrado el camino a mi territorio, pero no esperes que lo replique. Dicho esto, ya que ahora están bajo mi responsabilidad, tendrán que acompañarme. No son lo único en mi lista de cosas por hacer». «¿A dónde nos llevas entonces?», preguntó María. Ya verás, ya verás. Tenemos mucho tiempo para hablar en el camino. En realidad, es una idea brillante. Quiero oírte hablar, ni un solo momento de silencio. Ha pasado demasiado tiempo desde que las palabras reales han resonado en mis pasillos, jejeje. Puedes hacer todas las preguntas que quieras, lo sé todo. «Oh, así que ahora estás informado», murmuró Alexander. «En realidad no. No sé nada, pero siento que lo sé todo. La torre es la que me proporciona información sobre lo que está pasando. Lo cual es otra experiencia completamente nueva, en realidad. Pensé que era algo extraño, pero ahora está claro que lo imposible ha sucedido. Migdal Babel ha despertado. Eso explicaría por qué tengo tanto trabajo de repente». Mientras dejaba caer esas siniestras palabras sin explicación, el guardián se dio la vuelta y comenzó a liderar el camino. «Ah, cierto. Supongo que debería contarte esto ya que estoy en esto». Sin embargo, después de unos pasos, se detuvo y miró por encima del hombro. «Mi nombre es Fenech, señor de Babel. Un placer conocerte. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics, un comentario silly que ayudan siempre al canal?» Capítulo 122. Mientras tanto, el grupo principal compuesto por los diversos maestros y sirvientes que se habían reunido dentro de la torre estaban avanzando. Un progreso arduo y quizás sin sentido. Se podría decir que estaban avanzando por el puente del cielo sin problemas, ya que no había nada que los impidiera. Aparte de ellos, no se encontraron con una sola alma viviente, ya fuera otra pareja de amo y sirviente o monstruos como los que se despedazaban afuera. Pero incluso si no tenían que abrirse paso a través de hordas de enemigos, honestamente no podían sentir que estuvieran llegando a ninguna parte, no cuando su objetivo todavía estaba fuera de la vista, a pesar del tiempo que habían pasado caminando sin descanso. El camino que se abría bajo sus pies y se extendía hasta alturas desconocidas nunca cambiaba. Siempre era tierra seca y hierba verde vibrante, con pequeñas flores que asomaban de vez en cuando. Si bien este era un refrescante cambio de ritmo con respecto a la isla, no había un solo insecto moviéndose dentro o alrededor de la vegetación como uno normalmente vería en verano. Al igual que las ruinas y las colinas de abajo, esta escalera natural estaba desprovista de vida animal.
Tampoco había viento, afortunadamente para ellos, lo que significaba que su larga ascensión estaba acompañada por el simple ruido de sus pies oxidándose a través de la hierba y sus voces. Aunque parecía que se oía un solo sonido, silencioso y armonioso. O tal vez solo eran sus oídos zumbando desde las alturas a las que estaban llegando. La subida no era especialmente empinada, pero tampoco estaban en las condiciones más animadas para una caminata. Al mirar hacia arriba podían ver siempre lo mismo, un cielo azul atravesado por un sol dorado que esparcía luz por todas partes. Asimismo, a su alrededor se alzaban las mismas paredes sin apenas cambios. Parecían estar desvaneciéndose lentamente en un tono azul no muy diferente al que estaban caminando hacia, pero qué tan notable era eso cuando estaban tan lejos. Casi podían creer que no avanzaban en absoluto, de no ser porque una rápida mirada al borde les confirmó lo contrario. A estas alturas ya no podían ver la zona cero de la que habían partido. Ni siquiera parecía que hubieran caminado lo suficiente como para que algo así fuera posible. Pero teniendo en cuenta que caminaban sobre un puente de tierra que flotaba en el aire como si no fuera gran cosa, estaba claro que debían esperar cualquier cosa de ese lugar. Y, de todos modos, por regla general intentaban no mirar hacia abajo, ya que eso solo podía aumentar los nudos en sus estómagos. Caminando en fila, persistieron en el único camino que se les ofrecía. ¿Nadie se queda atrás?, preguntó Oriana desde el frente del grupo. Si te sientes demasiado cansada para caminar, déjate llevar por tu sirviente. No podemos reducir la velocidad hasta que al menos hayamos llegado a algo que parezca un destino. Aunque no era exactamente una luchadora, era una de las más decididas a progresar. Además, era una de las humanas más atléticas del lugar, por lo que no tenía problemas para mantener el ritmo. Este no era el caso de todos los presentes, por lo que su fila estaba un poco estirada. Teniendo en cuenta que el puente solo era lo suficientemente ancho para que 3 personas pudieran caminar cómodamente una al lado de la otra, no estaba tan mal. No eres nuestro líder. Ya estamos caminando, no necesitamos escucharte dándonos órdenes. Un gruñido vino de Faetón, el único sirviente que parecía estar luchando incluso más que los maestros. Al frente del grupo estaba Oriana, seguida de cerca por Michael y el auriga, con Bruno y Kiryu un poco más atrás. Michael tampoco era precisamente la viva imagen de la energía, sobre todo después de todo lo que había estado luchando durante todo el día. Sin embargo, tenía una razón para recorrer la torre lo más rápido posible, y esa determinación era todo lo que necesitaba para sacudirse el cansancio de las piernas y la espalda. Al igual que Oriana, su mirada estaba fija en el camino que tenían delante. Por cierto, su sirviente se mantenía cerca por obligación a pesar de su evidente lucha. Si alguien se estaba quedando atrás más de lo habitual, ese era Bruno. Con su constitución y resistencia, normalmente sería él quien caminaría al frente. Sin embargo, su ritmo era irregular, algo que se podía explicar por lo que lo estaba carcomiendo por dentro. De vez en cuando, miraba hacia abajo, aunque no había nada que ver. Kiryu se quedaba en forma espiritual para ahorrar maná. Como sus esfuerzos estaban centrados en avanzar, no intercambiaron muchas palabras. Y aunque ese no fuera el caso, estaban en medio de un territorio desconocido, lo que los hacía estar más concentrados en lo que podía saltar que en lo que sucedía dentro de su grupo. Pero sin importar cuánto tiempo pasara, siempre era la misma vista y nada surgía que la perturbara. De ahí que incluso esa tensión se relajara lo suficiente como para que Michael siguiera adelante y preguntara. Dime, Oriana. ¿El lugar al que llegaste primero todavía está lejos? Ya deberíamos haber llegado. Oriana escrutaba el cielo que las rodeaba. Pero, incluyendo los pedazos de ruinas y las rocas que flotaban en el vacío, no había nada que pudiera diferenciar este nivel de otro. No bajé por esa escalera nublada durante tanto tiempo. ¿No es eso malo? Probablemente ya no exista. Cuando abrí los ojos y me encontré aquí, no había mucho a mi alrededor excepto una plataforma hecha de más nubes. Queremos llegar aún más alto que eso. Michael la miró de espaldas. No podía ver su rostro, pero la forma en que hablaba bastaba para traer recuerdos. Todavía me cuesta creer que estés involucrada en todo esto. Ya lo habéis advertido desde hace tiempo. Lo era, pero, hasta que decidiste llamarme de la nada, han pasado casi 12 años. 12 años. Eso había sido antes de que Leo viniera a vivir con él en Francia, y apenas después de que hubiera adoptado a María como su propia hija. Incluso para alguien con bastantes años de experiencia como Michael, esa era una parte completamente diferente de su vida. Sinceramente, no es así como me hubiera imaginado que nos volviéramos a encontrar, admitió. ¿Por qué imaginaste conocerme?
Bueno, no guardo un mal recuerdo de aquella época, aunque no te guste verme la cara. No hubiera estado mal ponernos al día un par de veces, encender una vela y contarnos viejas historias. Se diría que estábamos demasiado ocupados para algo así. Tú con tu familia cada vez más numerosa y yo con mi trabajo. Eso realmente no nos detuvo antes de eso. Si eso es lo que piensas, ve a darte un chapuzón. Quizá eso te refresque la cabeza. Bien. Era cierto que los dos nunca se habían conocido por iniciativa propia, sino que había sido otra persona la que actuaba como vínculo entre ellos. El difunto marido de Oriana y uno de los pocos amigos que Michael había hecho desde su radical cambio de vida. Ese tipo había sido un ejecutor al igual que su esposa, al menos en los años en que Michael lo había conocido. Dado que eso los ponía prácticamente en extremos opuestos debido a la división entre la iglesia y la asociación, uno podría preguntarse cómo un mago y un ejecutor habían entablado alguna vez amistad. Fue una historia bastante corta considerando todo. Su encuentro había sido una completa coincidencia, como con la mayoría de las cosas en la vida de Michael, en realidad. En ese momento, él había cortado recientemente los lazos con su familia y había estado abierto a cualquier cosa nueva, mientras que ese tipo había estado abierto a cualquiera que se perdiera en su camino. Incluso si no era difícil para Michael hacer amistades, las amistades extrañas como esa eran las que dejaban la mayor huella. Podría haber sido nada más que un encuentro fortuito. Habían terminado viéndose con cierta regularidad, ayudados por el hecho de que Michael no tenía a nadie a quien recurrir en ese entonces. Pero no había sido una amistad entre adolescentes. Pasar tiempo juntos como adultos significaba encontrarse para cenar y cosas así. Así fue como él y Oriana se conocieron inevitablemente. El resultado de esto era evidente incluso ahora. No había ninguna razón profunda detrás de ello, las cosas nunca habían funcionado entre ellos dos. Sin embargo, después de tanto tiempo, Michael no se sentía tan convencido al respecto. Aunque no nos llevemos bien por nuestra cuenta, es deprimente volver con desconocidos y pretender que nunca pasó nada. ¿Por qué te importó tanto?, dijo ella sin comprender. El silencio fue mutuo, así que no entiendo por qué cambiaste de opinión de repente. Supongo. Pero han pasado 12 años, ¿sabes? Aprendí algunas lecciones mientras tanto. Así que, pensando en el pasado, probablemente debería haber hecho algo en ese momento. Si no por ti, al menos por él. ¿Y qué habrías hecho tú? Ocurrió en una tierra lejana, en un conflicto que no tenía nada que ver contigo. Al menos hasta ahora. No podría haber hecho nada para evitarlo. Pero sabiendo cuánto dolor debiste haber sentido, al menos debería haber estado allí. Al final, había sido una amistad relativamente corta. Con un trabajo tan peligroso como el de ejecutor, era el tipo de posibilidades muy reales que uno olvidaba. Ese hombre había muerto en una misión. Tal como había dicho Oriana, no había nada que Michael pudiera haber hecho para evitarlo. Incluso después de los hechos, lo único que alguien como él había podido hacer era sentir la injusticia de todo aquello. Sumirse en la ira y la depresión antes de finalmente seguir adelante. Debió haber sido notablemente más fácil para él que para la viuda que quedó atrás. Michael no tenía idea de qué había sucedido con Oriana después de eso. Sin el eje que era su esposo, los dos se habían distanciado sin hacer un esfuerzo por arreglar las cosas. Entonces puedes enterrar esos arrepentimientos como el resto, dijo Oriana con indiferencia. Si te tomó tantos años darte cuenta, no veo qué podrías haber hecho por mí, idiota. ¿De verdad querías que la gente estuviera aquí para mí? No era ese tipo de luto elegante. Si tú lo dices. El mago de mediana edad se rascó la cabeza. Al fin y al cabo, ella tenía razón en que no tenía sentido arrepentirse ahora. No cuando él no había sido el más afectado por ello. Pero por eso es realmente extraño volver a encontrarnos aquí, en un contexto como este. ¿No es un poco demasiado conveniente? Eso es lo que llamas destino. ¿Cierto? Entrecerró los ojos. Tal como yo lo veo, el destino es algo a lo que ayudas mucho. La razón por la que estás aquí no es solo una coincidencia, ¿no? En la medida en que he decidido permanecer firme y luchar, no lo es. Sin las decisiones de Ruler, sin embargo, ni siquiera habría mirado hacia aquí. Me lo pregunto, murmuró Michael. Dejó de mirarla de espaldas y miró distraídamente las pequeñas islas flotantes. Dicho esto, era como si todavía la estuviera mirando. No podía evitar imaginar lo que ella debía sentir. Estás tratando de vengarte. Es cierto que yo no estaba en condiciones de hacer algo en ese entonces, pero tal vez tú no sientas lo mismo. Si superamos esto y llegamos al Santo Grial, vas a... ¿Quién sabe?
Oriana. Lo he pensado. Si pudiera poner mis manos en esa copa de miseria, sería mejor que la destruyera para siempre, sin importar cómo tuviera que hacerlo. Eso definitivamente sería satisfactorio. Se encogió de hombros. Si hubiera venido aquí sola, probablemente así es como me sentiría. Pero resulta que vine aquí siguiendo a un anciano que solo quería prevenir el desastre antes de que alguien pudiera sufrirlo. Tengo la misión que me dejó el santo, eso es todo lo que necesito. En lugar de desahogarme por su muerte, puedes decir que estoy aquí para evitar más bajas inútiles a causa de esta maldita guerra. Mientras siga respirando, hay vidas que puedo salvar. ... Michael se quedó estupefacto por un momento. Pero finalmente, suspiró brevemente con una sonrisa. Ya veo. Eso es bueno. Supongo que eso también lo haría feliz. Además, ya han pasado 12 años, añadió. Es tiempo de sobra para que un corazón se enfríe. Y, por si fuera poco, ese corazón nunca encontrará la paz. Ese pensamiento provocó un escalofrío en la columna vertebral de Michael. Un rencor interminable que no podía encontrar satisfacción mientras se aferrara a su odio. Comprendió que ella tenía razón. Él no era muy diferente en ese aspecto. Después de enfrentarse a Inane frente a la lápida de su sobrino, algo dentro de él finalmente había sido enterrado. Sin embargo, le había llevado un poco más de 12 años. O simplemente le había llevado todo ese tiempo darse cuenta. Soy yo quien debería cuestionar tus motivaciones, dijo Oriana. Ambas fuimos elegidas por casualidad o por voluntad divina, pero yo tengo mis razones para elegir quedarme. Como estamos hablando de ti, puedo imaginar que decidiste participar sin ningún motivo. No se aleja mucho de la verdad, pero te agradecería que no lo dijeras así, hizo una mueca. Yo también tenía cosas con las que hacer las paces. No le di demasiada importancia, no lo puedo negar. Pero me alegro de haberlo hecho. De lo contrario, ahora mismo lo único que podría hacer sería quedarme al margen, completamente impotente, mientras personas cercanas a mí corren peligro. No quiero volver a sentirme así nunca más. Por una vez, podemos estar de acuerdo en eso. La ejecutora lo miró por encima del hombro, aunque seguía con el ceño fruncido de siempre. Parece que realmente creciste en esos 12 años. Tener responsabilidades paternales impuestas sobre ti te hará eso, asintió. Deberías intentarlo tú también. No hay necesidad de estar sola para siempre, aunque te resulte más cómodo de esa manera. Ve. No muy lejos de ellos, Bruno los seguía en silencio. Estaba lo suficientemente cerca para oírlos, pero estaba claro que su conversación no era asunto suyo. En lugar de escuchar a escondidas indiscretamente, centró su atención en el suelo bajo sus pies. Le dolían los pies de tanto caminar, aunque estaba a un nivel en el que podía ignorarlo fácilmente. A pesar de todas las cosas locas e improbables que había presenciado hasta el momento, seguía siendo una sensación extraña la de viajar por un camino que flotaba desafiando la gravedad. O, más precisamente, fue el hecho de que se sentía exactamente como caminar sobre el suelo lo que lo desconcertó. Lo sobrenatural era más asombroso cuando se sentía muy natural, pero lo que sus ojos realmente miraban estaba debajo de la tierra y la hierba a sus pies. Más profundo, mucho más profundo de lo que podía esperar ver. Sabía que perforar un agujero en el suelo con su mirada no iba a ayudar, pero no podía apartar su mente del lugar donde preferiría estar. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte mirando tus pies? Presta atención, uno de ellos podría atacar en cualquier momento. La voz de Kiryu resonó en su cabeza. Bruno tuvo que contener un suspiro al oír sus recriminaciones. Está bien, puedes bajar la guardia por una vez. No me parece que sean el tipo de personas a las que les guste jugar sucio. Si nos quisieran muertos ahora mismo, ya lo sabrías. ¿Vas a aferrarte obstinadamente a esa creencia hasta que se demuestre que estás equivocado, mocoso? No recuerdo que hayas sido sabio y cauteloso. En la batalla anterior, sé que te esforzaste por luchar, incluso después de que yo te quitara la lucha a propósito. ¿Es por eso que estás de más mal humor que de costumbre? Aunque se había acostumbrado tanto a su presencia que a veces le costaba saber cómo se sentía. Las complejidades de sus emociones se ocultaban tras diversos matices de ira. Si le preguntabas, ella era la más testaruda de los dos. Ella seguía refunfuñando. Si quieres ponerle una razón, añade todas las tonterías que he tenido que soportar hasta ahora. Esta situación también, no tiene sentido. Todas esas personas son enemigos contra los que se supone que debemos luchar. Que esto cambie de repente porque alguien lo dijo, ¿no te hace hervir la sangre? Si este fuera el tipo de guerra al que estoy acostumbrado, tal vez lo sería.
Pero hasta yo puedo darme cuenta de lo intercambiables que pueden ser aquí los enemigos y los aliados. Cuando ni siquiera puedes reivindicar una posición moral superior, no estoy seguro de cómo sabría de qué lado estoy. No necesitas un bando, solo a ti mismo. Una vez que decidas por voluntad propia quiénes son tus enemigos, no necesitarás aliados. Solo a mí, no lo permitiré. Si solo pudiera luchar por mí mismo, no lucharía en absoluto. Desatar la violencia contra el resto del mundo, algo así, no me hará feliz. No tengo nada que demostrar. Puedes decirte a ti mismo todo lo que quieras que has decidido participar en la guerra del Santo Grial y por eso me has convocado. Las reglas son claras, pero siempre me frenas. Para alguien que dijo que no me mandaría, estás yendo demasiado lejos para conseguir lo que quieres. En realidad no tienes la determinación para estar aquí. Entonces, si te pido que mates a todos los presentes, ¿estarás feliz? Una vez que hayas masacrado a todos, ¿sentirás finalmente que hiciste lo que tenías que hacer? ¿O simplemente buscarás al siguiente oponente para matar? Mocoso. Te invoqué porque me falta poder. Pero el poder no es algo que se desperdicie en batallas que no conducen a nada. Ahora mismo necesitamos aliados, no podemos hacerlo todos solos. Incluso si tienes razón, incluso si pudieras enfrentarte a todos tú solo, si esos dos niños mueren mientras yo no estoy mirando, entonces no habrá servido de nada. ¿Es esa la razón por la que restringes mi poder? Esa es la razón por la que necesito tu poder. Es el propósito que he encontrado para mí. Si no lo entiendes, está bien. Yo tampoco te entiendo realmente. Hablas como si quisieras entender. Te contentas con tomar prestada tu fuerza a costa de tu vida. Tu camino ya no conduce a ninguna parte. Sé lo estúpido que debe sonarte. Eres fuerte, lo sé. De verdad. No querías ser débil, así que le mostraste al mundo lo que alguien como tú podía hacer. También me doy cuenta de todas las cosas por las que tuviste que luchar para llegar a donde estás. Pero el poder no es una herramienta a tus ojos, es un fin. Un fin que nunca se satisface. Ya eres estúpidamente fuerte, ¿para qué necesitas más poder? Cuida tus palabras, mocoso. Me recuerdas a otra persona. Si insistes en provocarme, podría acabar contigo antes de que nuestro trato llegue a buen puerto. No estoy tratando de burlarme de ti. Solo quisiera entender. Ya sé que no puedo llegar al Santo Grial y concederte tu deseo, pero aún así me molesta. Ya que me estás ayudando, supongo que me parece justo que te devuelva el favor. Pero cuando te miro, ni siquiera puedo decir hacia dónde te diriges. Tienes la fuerza para conseguir lo que quieras, eso es seguro. Si luchar cada vez más es lo que has elegido, no voy a negar que es lo que quieres. Y aún así hablas mucho. No puedo evitarlo, me gustaría entender por qué estás haciendo eso. Si este es un camino que no te garantiza nada al final, ¿por qué sigues adelante? No te adelantes. No puedes entender. A menos que te encuentres en la misma situación en la que yo estaba ese día, a menos que sigas mis huellas y luches las mismas batallas, nunca lo entenderás. Has decidido por ti mismo el valor de mis acciones, porque nunca puedes considerar una vida como la mía. Esto es lo que significa seguir un camino hasta el final. Nos dedicamos a un extremo porque no hay otra manera de obtener lo que está en el límite. Una vez que hayamos llegado a esa conclusión, este camino estará justificado. Eso es lo que nunca podrás comprender. Quizás ella tenía razón. Desde el principio, él no había sido capaz de respetar la batalla que ella libraba. En ese caso, por más que la mirara, la única respuesta que obtendría sería la suya. Así fue, al final. Aunque ambos dedicaron sus vidas a la lucha, sus caminos y sus razones no se superponían. Pero eso no era lo único que no entendía de ella. Su obstinación era algo a lo que se había acostumbrado, y como resultado, no entendía cómo podía ser tan paciente como lo era. A pesar de todas las quejas que hacía, todavía no había ido en contra de sus órdenes. Así que al final, parecía que no entendía en absoluto ni siquiera los aspectos más básicos de ella. Esto le hizo preguntarse, si ella lograba triunfar y alcanzar el Santo Grial, ¿realmente pediría el mismo deseo del que le había hablado? No muy lejos de Bruno, en el medio de la fila estaban Ewald y Brynhilde, que caminaban uno al lado del otro. Los maestros más jóvenes estaban a solo media docena de pasos detrás de ellos, pero como ya estaban hablando entre ellos, la pareja que estaba frente a ellos parecía estar separada. Aunque eso también se debía a que observaban sus alrededores en el mayor silencio. En general, se mantenían alerta. Si bien es cierto que no estaba sucediendo nada, después de lo que habían visto en ese pasillo de abominaciones torturadas, no podían bajar la guardia por completo.
Al mismo tiempo, no se giraban para mirarse, aunque el camino era tan estrecho que casi se tocaban los hombros. ¿Era un esfuerzo consciente o no? Sería difícil encontrar un tema de conversación, con el cansancio del día pesando en sus mentes y las palabras sinceras que habían intercambiado antes. Desafortunadamente, no tenían el lujo de retirarse cada uno a su lado y enfriar esas emociones. Solo sumergiéndose en el peligro que los esperaba a la vuelta de la esquina podrían olvidarlo. Sin embargo, había alguien aquí que tenía más interés en esos dos que en las discusiones en curso. Dios mío, qué vista más interesante. Antes de que se dieran cuenta, Odiseo los había alcanzado sigilosamente. Al mirarlos ahora, sería difícil reconocer al maestro y al sirviente que lamentablemente perdimos hace tantas semanas. Arquero, Brynhilde lo miró con cierta sorpresa, pero sobre todo con una mueca conflictiva. Es cierto, no hemos hablado en absoluto desde antes de la batalla de Londres. La reacción de Ewald fue más positiva, con una cálida curiosidad. Tú también has cambiado. Ahora tienes un nuevo amo. Un desafortunado giro del destino. Estoy seguro de que puedes entenderlo sin necesidad de que te explique los detalles. El arquero suspiró. Qué suerte tienes, Lancer, de que hayas podido proteger a tu maestro. La valquiria miró hacia abajo. Para sobrevivir, nos pusimos del lado de la facción roja, dijo Ewald. Lo siento. ¿Por qué exactamente te disculpas? Odiseo levantó una ceja. Dado que ambos éramos miembros de la facción negra, significa que te traicioné, ¿verdad? Entonces, ¿me estás diciendo que te arrepientes de haber cambiado de color? Ewald cerró los ojos y pensó por un momento. Pero luego, respondió sin dudarlo. No, no particularmente. No puedo decir qué habría sucedido si hubiéramos logrado escapar y nos hubiéramos quedado con la facción negra. Pero, he ganado muchas cosas desde que me fui, así que no puedo permitirme el lujo de arrepentirme. Así es como resultaron las cosas. Muy bien, asintió Odiseo. Si nos hubieras dado la espalda y te hubiera parecido deplorable, habría sido una decisión tonta. Puede que no todo el mundo diga lo mismo, aunque esa chica haya encontrado su propia respuesta. Por la forma en que hablas, parece que ha cambiado algo más que tu lealtad. Sí, Ewald sonrió levemente. Creo que no fui capaz de hacer un buen uso de tus consejos, pero no dejé de pensar en ellos. Me hicieron buscar una solución con más ahínco de lo que lo hubiera hecho por mi cuenta, así que también debe haberme ayudado. Gracias. No le dé importancia, dijo agitando la mano. Creo que la mayor parte del trabajo no lo hice yo. ¿Puedo suponer que ha encontrado lo que buscaba? No, no creo poder decir eso, se desvaneció el entusiasmo del freelancer. Pero lo que quería no es posible. Al menos no de la forma en que lo imaginaba. Habría seguido dando vueltas en círculos, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo mal. Así que no encontré lo que quería, sino algo mejor. Brynhilde abrió la boca como para decir algo, pero solo negó con la cabeza y siguió caminando con nostalgia. Esto no escapó a la atención de Odiseo, quien entrecerró los ojos con una sonrisa burlona. Tal vez sería mejor que no se metiera en eso, ya que no era asunto suyo. Pero a sus ojos, Ewald no era el único que había cambiado. Sin embargo, sin importar cuán leve fuera su transformación, de alguna manera había ido en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que te aflige tanto, Lancer? Naturalmente, le resultó difícil resistir la curiosidad. Tu actitud es bastante sombría. Aunque nuestra posición en este momento es preocupante, eso no parece ser lo que debilita tu espíritu. Siempre curiosa, su expresión cambió rápidamente a una mueca. Y siempre sobre asuntos que no te conciernen. Como era de esperar, me topo con un muro, se rió el arquero. Pero se me ocurrió que preferirías las palabras a un silencio solitario. Para alguien tan orgulloso como tú, dejar que sus sentimientos se manifiesten hasta este punto, me hizo imaginar que deseabas consuelo. ¿O es que tu dolor es demasiado profundo para ocultarlo? ¿Crees eso y aún así quieres aumentar mi dolor molestándome? Lo reprendió. Piensa que es una muestra de compasión de un héroe hacia otro, se encogió de hombros. Soy yo el que no ha logrado mantener con vida a su maestro, pero tu rostro está más triste que el mío. Sus ojos se desviaron otra vez. Por su falta de respuesta, estaba claramente dudando entre complacerlo a regañadientes o inventar una mentira para rechazarlo. O tal vez preferiría un firme recordatorio de privacidad ignorándolo por completo. Si bien esos pensamientos debían haber estado rondando detrás de su máscara de amargura, la pequeña mirada que le lanzó a su Ewald dejó entrever su dolor. Después de que este interludio de silencio durara un rato incómodo, giró la cara hacia el camino.
No es nada que no supiera ya. Pero aunque apartó la mirada, una respuesta llegó a sus labios. Me recordó que nosotros, los espíritus heroicos, no podemos escapar del molde en el que hemos sido creados. ¿Ah, sí? ¿Un molde que nos condena a repetir los mismos errores y a librar las mismas luchas? ¿Es eso lo que tanto te atormenta? Entonces no necesito explicarlo, murmuró. Si lo entiendes, te ruego que no abras más la herida. Una herida. Odiseo miró a la valquiria y a su maestro uno por uno. Considerando quién era ella, así como la atmósfera que flotaba alrededor de ambos, una imagen más clara se estaba formando en su cabeza. Aunque, por ese brillo en los ojos de Ewald, su corazón no estaba tan sombrío. Había una chispa de lucha en él, una luz firme que se mantenía firme sin importar lo frágil que fuera. De hecho, estaba muy lejos del joven que había pedido ayuda, perdido y sin esperanza. Odiseo podía ver que no había estado exagerando los cambios que había vivido. Sin embargo, si era como sospechaba el arquero, entonces Ewald se enfrentaba a algo más grande que él mismo. Entonces sería una pena dejarlo nadando solo en esas aguas turbulentas. En ese caso, seguro que no te importará escucharme si hablo de mí. Con la comisura de la boca curvada hacia arriba, Odiseo le dirigió al mago autónomo una mirada de simpatía. La verdad sea dicha, últimamente he tenido reflexiones similares. Aunque ya hemos vivido y muerto, con nuestros arrepentimientos y errores grabados en piedra para que podamos aprender, parece que hay cosas demasiado grabadas en nuestra naturaleza. Más que una trampa en la que caer, es un eco de ironía que se nos pega como nuestra sombra. Como una maldición. Ewald inclinó la cabeza. Algo menos tangible que eso, por desgracia. He sido maldecido más de una vez por dioses y almas más desafortunadas, pero ese no es el sentimiento del que estoy hablando. Los sirvientes como Lancer y yo no somos humanos, tú lo sabes. No lo digo solo en el sentido de que somos esencialmente espíritus. La forma en que existimos es contraria a la forma de vida de los humanos. Las personas viven con incertidumbre, pero tienen en sus manos las riendas para dar forma a su futuro. Pero nosotros hemos ascendido más allá de eso. Somos existencias que ya hemos alcanzado el final de nuestro potencial, grabado en la mente del hombre y sublimado por él. Dicho de otro modo, como las leyendas encarnadas que somos, no podemos escapar de lo que fuimos. Aunque estés aquí, hablando y explicándome esto. Piénsalo desde este ángulo, dijo Odiseo señalando el pecho de Ewald. Tal como eres ahora, te quedan muchos años de vida. Pero eso no puede durar para siempre. Un día tu vida en este mundo llegará a su fin. Una vez que eso ocurra, la gente podrá mirar atrás y ver cómo viviste y decir, así era Ewald Wachund. A partir de ese día, esa imagen tuya seguirá viva. Nosotros, los espíritus heroicos, no somos diferentes a eso. En el fondo, podemos ser quienes solíamos ser, pero no es un asunto tan sencillo. ... Esta vez fue Ewald quien miró a su sirviente. Brynhildr estaba mirando hacia adelante, fingiendo mantenerse al margen de la conversación. Sin embargo, era fácil imaginar la cara que debía estar poniendo. La guerra del Santo Grial era un ritual que atraía a aquellos con deseos profundos. Sin embargo, para los sirvientes que ya habían vivido sus vidas, era más preciso llamarlos arrepentimientos. Pararse y luchar aquí significaba que estaban esforzándose por cambiar su propia esencia. No debía olvidarse que alguna vez también habían sido humanos con la mirada puesta en el futuro. Por eso podían maldecir en lo que se habían convertido. Parecía que algo parecido estaba por fin comprendiendo a Ewald. Tenía la mirada fija en el suelo y los puños apretados. Pero Odiseo se encogió de hombros y se rió entre dientes. O al menos eso es lo que yo te digo. Espero que puedas perdonarme por esta línea de pensamiento tan deprimente. No te lo tomes demasiado a pecho. Supongo que el destino es un tema delicado para nosotros, los héroes. Al final, no es porque persistimos en nuestro modo de vida que brillamos más que los demás. Lo que debes recordar es esto. A diferencia de ti, nosotros no estamos destinados a cambiar. Por esa razón, tu existencia y la nuestra no son compatibles. ... El trabajador independiente miró a Odiseo por un breve momento. Luego se volvió hacia su sirviente por segunda vez, tal vez buscando una validación o un rechazo. Pero la valquiria guardó silencio. Sin embargo, en lugar de rendirse, su determinación finalmente brilló con más fuerza. Volvió a mirar a Odiseo a los ojos. No estoy de acuerdo con eso, dijo. No es así. Qué curioso que puedas hablar con tanta seguridad de algo que no has experimentado. Es que, no tiene sentido para mí. Su resolución se vio atenuada por la confusión y el abatimiento.
Sí, esos eran los mismos sentimientos que había mostrado en aquel entonces, bajo la lluvia. Pero esta vez, lejos de reprimirse, sacó fuerzas de ellos. Entiendo lo que quisiste decir. Como eres tú quien lo dice, probablemente haya mucha verdad en ello. Pero aún así, estás aquí. No estás exactamente vivo, pero ahora mismo estás hablando conmigo, estás respirando y pensando, estás viviendo. Por eso, no puedo creer que no haya futuro para ti. Que las cosas no puedan cambiar. Ah, ¿sí? Interesante, dijo Odiseo sonriendo. Sin duda, tienes razón. No podemos seguir con nuestras vidas, porque ya han terminado. Sin embargo, en este mismo momento existimos. Nuestras palabras no caerán en el olvido, nuestras acciones aún pueden notarse. Eso es gracias a ti, gracias a nuestros maestros y a quienes están a tu lado. Es porque podemos compartir tus vidas aunque sea brevemente, las vidas de ustedes cuyo curso aún no ha terminado. La esencia que nos otorga a la gente del presente, lo que decimos o hacemos permanecerá con ellos. Y supongo que eso es lo que no debemos olvidar, incluso si ese papel pudiera no ser nada más que acompañar sus pasos hacia un final sin esperanza. Si descartáramos esa idea, sería lo mismo que absolvernos de nuestras fechorías. Se ha derramado mucha sangre en esta guerra del Santo Grial, la mayoría de los cuales son inocentes. Aunque no estamos exactamente vivos, hemos impuesto nuestra voluntad a los vivos como si perteneciéramos a ellos. Tal vez por eso es tan difícil para nosotros, los Servants, dejar ir quienes somos. Hay ejemplos extremos, como la fidelidad del Saberoth Re o la venganza del Rideroth Black. Sin embargo, ¿es demasiado esperar que habiendo probado la vida una segunda vez, podamos retener su significado y cambiar como lo hacen los humanos? Odiseo asintió para sí mismo. Un concepto que vale la pena considerar. Cuando mi tiempo en este mundo expire y deba regresar al lugar de donde vine, trataré de recordar esas palabras, Ewalduachund. El arquero miró entonces a la valquiria, que les dio la espalda. ¿Y tú, Lancer? ¿Qué lograrías y preservarías, incluso si eso significara traicionar las mismas raíces que te dan sustancia? Brynhildur no había fingido participar en la conversación, pero seguramente no habría llegado al extremo de taparse los oídos. Ante la pregunta de Odiseo, bajó la cabeza y apretó más la empuñadura de su lanza. Me pides algo inimaginable. Al final, sacudió la cabeza lentamente. Todo lo que puedo desear es deshacer las ataduras de mi corazón y de mi destino. Eso no es posible con mi propio poder. Y así volvemos a nuestra premisa inicial, asintió. No puedo culparte. Honestamente, mis propios sentimientos no han cambiado mucho. Sin embargo, si vamos a desesperarnos, entonces también deberíamos tener la esperanza. Con eso en mente, permíteme cambiar mi pregunta. Si verdaderamente nuestro destino es inmutable, ¿qué es lo que te aferrarías y protegerías de los ojos de la ironía fatídica? ... Se instaló un silencio de reflexión. Pasaron los segundos mientras Odiseo y Ewald esperaban expectantes. Al final no tuvieron que esperar mucho. Su voz por fin se alzó. Pero no se atrevió a decir nada más. Fuera como fuese, no tenía sentido insistir más. El arquero aceptó su falta de respuesta y silenciosamente le indicó a Ewald que así era. El joven parecía entenderlo ya bastante bien. Pero aún así, todavía quedaba esa chispa que se niega a resignarse. Los miembros más jóvenes del grupo formaban la cola de la procesión, lo que probablemente no debería sorprender, ya que se habían esforzado muchísimo para sobrevivir en la isla y resolver sus problemas. El humilde almuerzo que habían disfrutado junto a una fogata y comida caliente parecía haber quedado muy atrás, tanto que Leo ya lo estaba recordando. Él, Atsuyo, Laurent y Ladile caminaban juntos, compartiendo sus pensamientos sobre el asunto. Desearía poder morir y reencarnar en una nube, gruñó Laurent entre dientes. Las nubes no necesitan caminar, ni trepar, todo se reduce a tumbarse y dejar que el viento haga el trabajo. No, no te vas a morir. La niña no caminaba. Su mayordomo todavía la llevaba en su espalda. Al principio había intentado caminar sola, pero no estaba en mejor forma que ellos. Tomemos un descanso. Ojalá pudiéramos, pero... Sí, qué fastidio. Leo tenía el ceño fruncido, no solo por el esfuerzo, sino también por la luz del sol que los deslumbraba. Sé que tenemos prisa y todo eso, pero a este ritmo no tendremos fuerzas para ir a ninguna parte. Pero este lugar es demasiado vulnerable y peligroso para que descansemos, dijo Galahad. El caballero era quien ayudaba a Leo a moverse por el puente aéreo. No hacía falta decirlo, ya que por sí solo se habría desplomado hace 1 kilómetro.
En realidad, sería más eficiente y seguro si dejaba que Galaad lo cargara por completo. Pero aunque el dolor en sus pies se lo recordaba, Leo seguía insistiendo en poner a trabajar sus piernas. Era agotador, pero también un poco reconfortante. Él y Laurent fueron la razón por la que su grupo estaba tan extendido y por la que otros se vieron obligados a reducir la velocidad. Si te resulta demasiado difícil, concéntrate en poner un pie delante del otro. Es mejor que salivar pensando en el momento en que puedas parar. Atsuyo no tenía problemas para seguirles el ritmo, pero aún así se quedó atrás para caminar junto a ellos. Es fácil decirlo, pero ir con el pie izquierdo, con el pie derecho, con el pie izquierdo, con el pie derecho, eso es todo lo que hemos estado haciendo. Respondió Laurent. Pero tampoco quiero quedarme aquí. Este extraño camino parece que se puede desmoronar en cualquier momento. ¿Lo hace? Galaad inclinó la cabeza. Creo que es bastante resistente, al contrario. Si fuera traicionero, no nos habría llevado tan lejos. Si no fuera traicionero, nos habría llevado a alguna parte, se quejó el adolescente. Oye, Laurent, la Dile hizo una mueca incómoda. Quiero bajar. Caminaré, así no tienes que sujetarme. Pero tú también necesitas ahorrar energía, Lily. Dejó de quejarse por un momento y le respondió con toda la seguridad que pudo. Han pasado muchas cosas hoy. Debes estar muy cansada, ¿verdad? Pero tú también estás cansado. De ningún modo. Puedo seguir así durante 3 días. Le aseguró, aunque, por su aspecto, Leo no le daría ni medio día. Laurent era increíblemente fuerte por lo general, pero esa fuerza había sido puesta a prueba bastante. Sin duda, él también deseaba que todo este asunto de la torre se hubiera podido dejar para otro momento. Ya tenían más que suficiente de lo que recuperarse con las batallas de esta mañana. Con lo agitado que era el día de hoy, Laurent y la Dile ni siquiera deben haber tenido tiempo de lidiar adecuadamente con la muerte de su sirviente. ¿Por qué trajiste a una niña al campo de batalla en primer lugar? Preguntó Atsuyo con seriedad. Esto no es lo mismo que Londres. Incluso cuando era un barco, no podíamos escondernos ni irnos libremente. Sé que Leo es un tonto y que solo piensa en los riesgos después de haberlos asumido, pero ella estaría más segura en casa. La Dile parpadeó y tartamudeó. Parecía que Atsuyo todavía la intimidaba un poco. Pero no lo suficiente como para perder la voz. Es mi culpa, sé que es peligroso. Pero, yo solo quería estar con Laurent y Archer. ¿Y esperas que crea que tu familia simplemente te dejó venir al campo de batalla? La chica samurái entrecerró los ojos. Tu mamá y tu papá deben estar muy preocupados por ti. No, está bien. Hizo un gesto con su pequeña mano. No tengo mamá, así que no puede estar enojada. Pero papá no estará feliz, me van a castigar cuando regrese a casa, pero aún quiero estar con mis amigos. No quería quedarme atrás. Ya veo. La expresión de Atsuyo se suavizó un poco. Leo no estaba seguro de lo que estaba pensando, pero tenía una idea de lo que debía estar sintiendo. Sin embargo, lo que no esperaba era que Atsuyo se acercara a Laurent y pusiera sus manos bajo los brazos de la Dile. Esta última soltó un pequeño grito al ser levantada, y su mayordomo casi tuvo un ataque de pánico por lo inesperado. Con cierta delicadeza, Atsuyo colocó su presa sobre sus hombros y la Dile se sujetó de su cabeza para mantener el equilibrio. Al menos di algo antes de hacer eso. Dijo Laurent. ¿Y si me hubiera tropezado y nos hubiera hecho caer a todos por el borde? Te habría atrapado, obviamente. El samurái se mostró indiferente ante su sorpresa. No hagas cosas peligrosas basándote en tu confianza en ti misma. Gritó y la señaló con el dedo. Además, ¿por qué serías tú quien la llevaría en brazos? ¿Por qué no? Podría levantarla con 2 dedos. Puede quedarse conmigo sin ser una carga. Con eso, también debería ser más fácil para ti. Atsuyo sujetó con firmeza las piernas de la chica y la miró. ¿Es lo suficientemente cómoda? Sí, la Dile todavía parecía insegura, pero asintió en rápida sucesión. Luego, se rió, estoy más drogada que con Laurent. Por supuesto que sí. Soy más alto que él. Oye, no la llevaba sobre mis hombros. El adolescente defendió su honor, pero por donde lo miraras en realidad era más pequeño. Sin embargo, estas recriminaciones pronto se calmaron. Sin ningún peso que levantar, excepto el suyo, Laurent se lo estaba pasando mejor y sus brazos podían descansar. Todavía estaba muy cansado, pero en ese aspecto él y Leo estaban en igualdad de condiciones. Como la Dile disfrutaba poco a poco de su nueva posición y charlaba con una Atsuyo impasible, los chicos se quedaron solos.
Te están reemplazando, dijo Leo. No lo soy, dijo Laurent, dándole un codazo. Supongo que será mejor que pase menos tiempo conmigo. Leo podía ver la tristeza escondida en la expresión de la adolescente. Sin embargo, no era arrepentimiento, solo aceptación de que algunas cosas tendrían que cambiar. Bueno, definitivamente no va a estar sola. Incluso si el futuro se ve sombrío y borroso ahora mismo, no creo que nadie aquí vaya a abandonar a alguien que luchó y compartió el pan con nosotros. Sí. No encuentro palabras de aliento como las que encontró Archer. Así que, gracias. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. No hay un final a la vista, suspiró Leo, mirando hacia arriba solo para encontrar el mismo puente celestial que todavía se extendía hacia el infinito. Pero tiene que ir a algún lado, ¿no? Si todo esto es en vano, te juro. Quién sabe, este lugar es extraño de todos modos. Tal vez da directamente al sol, así que entramos y morimos. En ese caso, probablemente sería mejor quemarse hasta quedar crujiente que caminar hasta abajo. O tal vez terminemos donde empezamos. No lo gafe. Lo gafeteaste primero. Pero, ¿debería estar bien? Dijo Galahad. Estamos dentro de una torre, en una torre, subir nunca lleva a ninguna parte. La ascensión es el objetivo. Quizás tengas razón. Sinceramente, después de todo lo que pasó, ya no estoy seguro de qué creer. Leo miró la hierba que crujía a sus pies. Todo esto es real, ¿no? Pero parece un sueño. Por alguna razón, la mención de la palabra sueño le producía una sensación sombría, a pesar de que había sido él quien la había mencionado. Mis piernas me dicen que todo esto es real, gruñó Laurent. Será mejor que encontremos a alguien pronto. A cualquiera, siempre y cuando pueda decirnos cómo lidiar con este lío. Sí, los culpables. Ese término no ayudó a Leo a visualizar a las personas que estaban buscando. Por otro lado, le hizo mirar a su alrededor. ¿Sabes? Parece que deberíamos hacer algo al respecto. Lo sé. En realidad, los 5 no eran realmente el final de la fila. Eso se debía a que 2 personas los seguían aún más atrás. Driss Mantel y Asurbanipal cerraban la marcha en silencio. Parte de la razón era que el niño había decidido caminar solo. Era naturalmente más lento que el resto, pero no parecía querer quejarse ni descansar. Más bien, miraba con indiferencia al suelo frente a él. La sombra en su rostro dejaba claro que el debate de antes todavía pesaba sobre él. Deberías intentar hablar con él, le dijo Leo a Laurent. ¿Por qué yo? ¿No eres buena con los niños? Has estado cuidando a uno durante años. Ella es una de las pocas personas con las que he tenido interacciones sociales, no es lo mismo. Sin embargo, Leo no estaba mucho más ansioso que él. El hecho de que hubiera conocido al pequeño hacía apenas unas horas no tenía nada que ver con eso. Era mucho más simple que eso. No estaba seguro de qué podía decirle. Por lo que se veía, todo lo que se había dicho sobre los cerebros de la torre parecía absolutamente cierto, y no había forma de cambiar ese hecho. Teniendo eso en mente, no importaba lo que dijera un extraño como él, solo serviría para retorcer el cuchillo en la herida. Y como Driss era el único maestro de blanco presente, no había nadie que lo conociera lo suficiente como para animarlo. Ah, al diablo. Lo que significaba que Leo realmente no tenía otra opción. Galahad, puedes. Por supuesto, el caballero sonrió. Con su apoyo, Leo aminoró el paso para dejar que la pareja que iba detrás de ellos lo alcanzara. Dicho esto, perdido en su estado de ánimo miserable, el chico ni siquiera se dio cuenta de eso. Oye, ¿eh? Se dirigió Leo, y ahora tenía unos segundos para pensar en algo. ¿Te importa si te pregunto algo, Driss? El maestro de blanco finalmente levantó la cara para ver quién le estaba hablando. Pero incluso después de mirar fijamente la cara de Leo, sus labios estaban sellados. Y ahora Asurbanipal también estaba observando a Leo. La dureza de su mirada le dio escalofríos. Con solo estar allí de pie, ella exudaba el mismo tipo de presión que Víctor Basilia. Tal vez no estaba bien acercarse en ese momento después de todo. Maestro, creo que solo es correcto responder cuando se le habla. Sin embargo, en lugar de apartar a Leo, el rey puso una mano sobre el hombro de Driss y lo animó con severidad. El muchacho la miró tímidamente y, tras una breve vacilación, asintió con la cabeza. No era una respuesta en palabras, pero aún así era un buen comienzo. Leo continuó. Conocía a algunas personas de la facción blanca, pero aún hay muchas cosas que no sé sobre ustedes. Entonces, ¿podrían decirme qué tipo de vida tenían en el arca? Las cosas que hacían y la gente que los acompañaba, cosas así.
Si no les molesta, por supuesto. Bueno, Archer y yo vivíamos en lo alto de la torre. Ah, ese gran mástil que está en el medio, ¿verdad? Asintió. No estoy seguro de dónde se alojaban los demás. Solo vi la habitación del señor Pedilefei, estaba llena de plantas y flores, allí fue donde me enseñó sobre botánica y alquimia. Pero, por lo general, tenía lecciones al aire libre cuando estaba soleado. Luego, al final del día, hacía los deberes en mi habitación con Archer. Entonces, ¿has estado aprendiendo hechicería aquí? Sí, nunca había oído hablar de ello antes, así que al principio fue muy difícil. Pero estudié mucho todos los días, y el señor Pedilefei estaba muy contento por ello. Espera, ¿quieres decir que no tuviste nada que ver con los magos o la taumaturgia? ¿Y aún así lo resolviste? Eso es bastante impresionante. Eso fue mucho más diligencia de la que Leo había puesto en su propio aprendizaje, a pesar de ser el descendiente de una familia adinerada. Al oír esos elogios, el rostro de Zris recuperó algo de color. Y todos los días, el señor Pedilefei hacía una fiesta de té para todos. De esa manera, todos podíamos reunirnos y hablar, pero yo no hablaba tanto. Está el señor Naraku. No sé qué hizo todo el día, pero es un poco gracioso con sus gafas rotas. Pero Rider es demasiado grande y da miedo, cuando habla, hace vibrar la mesa y las sillas. Berserker también era raro, siempre está hablando de caballeros y cosas de honor. Y siempre tiene el casco puesto, así que tampoco puedes saber lo que está pensando. Pero no era malo, siempre está con Anastasia. Ella es súper amable y a veces quiere jugar. Pero tiene que quedarse en la cama todo el día. Así que cada vez que ella se escapaba para tomar el té, la señorita Evangeline se enojaba con ella. Y Caster también estaba aquí. Habla mucho con el señor Pedilefei, pero no puedo entender nada cuando hablan de hechicería. Zris miraba su mano como si estuviera contando con los dedos. Luego, está Assassin y su sirviente, pero nunca los conocí. Escuché que hicieron muchas cosas malvadas. Y luego, está Saber. Parece genial, pero Archer no quiere que juegue con nosotros. Ese guerrero con fuerza en lugar de cerebro no puede ser una buena influencia. El rey se cruzó de brazos. Y más aún cuando ya eres bastante imprudente sin él. Zris frunció los labios. Está Lancer. Es el más aterrador, siempre parecía que odiaba a todo el mundo. Pero sé que no nos haría daño, porque el señor Arco dijo que no lo dejaría. Yo también pensaba que el señor Arco era un poco aterrador, porque se sienta solo y apenas habla con la gente. Pero en realidad es muy agradable si le das una oportunidad, lo juro. Maestro, Asurbanipal parecía estar a punto de lanzar otra reprimenda, pero se contuvo con una expresión conflictiva. Cuanto más escuchaba Leo, más se iba formando una imagen en su mente. Tal como lo describía el niño, la vida a bordo del arca podría haber sido bastante agitada, con todos esos individuos únicos. Sin embargo, al mismo tiempo, sonaba, extrañamente pacífica. La descripción que tenía no era la de personas que se preparaban para luchar por sus vidas. Ese niño no había estado listo para que el conflicto llamara a su puerta, y mucho menos para ser arrojado al ojo de la tormenta donde ahora se encontraban. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Zris hablaba con menos vacilación y más energía. Explicar su anterior forma de vida debió haber sido una buena distracción. Ya veo, ¿te gustó estar aquí?, le preguntó Leo. No lo sé, admitió mientras su mirada se posaba de nuevo en el suelo. No siempre fue fácil y no se querían demasiado. Pero, no quería que terminara así. Pues bien, no perdamos la esperanza. Estoy seguro de que debe haber más supervivientes por aquí, dijo Leo levantando el puño. Sigamos adelante y los encontremos. Si podemos averiguar más, estoy seguro de que las cosas no tendrán por qué acabar así. ¿Sí? Aunque no estaba seguro, el chico finalmente asintió con una nueva esperanza en su sonrisa. Sin embargo, en el fondo, Leo no estaba tan contento. No podía evitar la sensación de que le estaba mintiendo. Teniendo en cuenta la lista que había hecho Oriana antes, más o menos habían resuelto el destino de todos. Dicho esto, aunque trabajaban para tener las cosas bajo control, todavía había mucho por lo que no estaban seguros. Así que, lo que tenía que pasar, pasaría, y tal vez encontrarían un poco más de esperanza en el camino. Ya terminó. El camino que has elegido no conduce a ningún otro lugar. Leo estaba a punto de responder a esas palabras sin pensar, cuando se le ocurrió. ¿Quién era el que acababa de hablar? Era una voz que le resultaba familiar, pero no pertenecía a nadie del grupo.
Y lo que es más importante, recién ahora se dio cuenta de la nueva figura que estaba de pie junto a ellos, como si siempre hubiera estado allí. Un hombre alto, de hombros anchos y vestido con una armadura dorada desde el cuello hasta los pies. El extraño era un hombre pálido con un aura de terror a su alrededor. Cuando Leo vio sus ojos rojos, se le hizo un nudo en el estómago. Pasaron un par de segundos sin ningún sonido, como si estuvieran estirados y suspendidos en el tiempo. Exclamación de cierre, sonido metálico. Solo se rompió por el estruendoso choque del metal. La espada del recién llegado se estrelló contra el escudo que Galaad había invocado en el último momento. El impacto entre los dos sacudió el aire. Leo estaba a menos de 1 metro de distancia y solo lo detuvo el agarre de Galaad. Una vez que eso pasó otro segundo eterno, pero eso había sido más que suficiente para que el efecto de la sorpresa muriera y todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Señor. Zris Mantel dio un paso adelante y su rostro se iluminó. Señor Ark. Fuiste rápido en mostrar tus verdaderos colores, no muerto. Sin embargo, la reacción de Asurbanipal fue totalmente distinta. Con la espada en la mano, ya estaba atacándola contra el vampiro. Galaad no tenía la mano libre para hacer lo mismo, pero al mismo tiempo lanzó su escudo hacia adelante. Ante el ataque de dos frentes, su oponente simplemente levantó su espada para protegerse y logró contener el poder combinado. Luego, levantó la palma abierta hacia el cielo. El aire sobre ellos se distorsionó y una nube oscura se filtró por las grietas. Al instante siguiente, un torrente de destrucción cayó y destrozó el puente celestial.